En esta serie vamos a empezar hablando de las diferentes razones financieras, empezando por las razones o los ratios de liquidez. Y quisiera empezar el día de hoy con la que yo considero la más importante o la que más relevancia tiene para analizar la liquidez de una empresa, que es el ciclo de conversión al efectivo. En inglés las siglas son The Cash Conversion Cycle, que básicamente te mide tres cosas: qué tan rápido puedes convertir tu inventario en una venta, qué tan rápido puedes cobrar esa venta y cuánto es el tiempo que te dan tus proveedores para repagar esa compra que hiciste para producir tu inventario. La fórmula parece bastante extraña, pero realmente lo que te quiere decir a esto es darte el número de días que le demora a la empresa poder convertir las ventas en efectivo. Por ejemplo, si el número aquí fuese, y esto simplemente son las siglas en inglés de Days Inventory Outstanding, básicamente los días que tiene eh, el inventario antes de ser vendido, desde el momento que lo compras hasta que lo vendes. Esto es Days of Sale Outstanding, es decir, el día entre el momento que hiciste la venta hasta que llegaste a comprarlo. Y por último, Days Payable Outstanding, es decir, cuánto es el tiempo de crédito que te da tu proveedor para que le repagues a él una vez hizo la venta. Básicamente, como lo dice el nombre de cada una de esas tres variables, tú lo que quieres ver es el número de días que demora desde que compraste el inventario hasta el día que recibiste el dinero por haber vendido ese inventario. Entonces, si nosotros tuviésemos un número, y simplemente para tener unos números un poco redondos, si a mí me toma aproximadamente 45 días vender mi inventario, rotar mi inventario, y me toma 30 días en promedio para poder cobrarle a mis clientes ese inventario, y a mí me toma, digamos que 30 días de crédito que me da mi proveedor para las compras, yo básicamente a mí me toma 45 días convertir ese inventario de vuelta en efectivo. Esta es una métrica muy importante porque nos dice a nosotros cuál es la urgencia con la que se necesita liquidez en una empresa, o cuánto tiempo tenemos realmente de flexibilidad dentro de nuestra empresa para poder conseguir algún tipo de financiamiento, o para poder seguir básicamente financiando las compras nuestras con los mismos ingresos de la empresa o con los mismos fondos de la empresa, sin tener que requerir de algún tipo de financiamiento externo o algún tipo de aporte adicional por parte de los accionistas. Es un número muy importante. Entonces, ¿cómo podríamos sacar estos números? Las fórmulas, hay una manera directa, pero un poco menos intuitiva, de poder sacar cada una de estas fórmulas. Como se dan cuenta, cada una de estas variables por separado tiene su propia fórmula. Esto, nuevamente, para que lo entiendan un poco de manera conceptual, vamos a decir que esta flecha está representando desde el momento cero que se compró el inventario, compra de inventario, hasta el momento que se vende, venta de ese inventario. Entonces nosotros vamos a tener entonces que en este momento empieza el periodo en que se le cobra al cliente hasta que se recibe el efectivo. Entonces vamos a decir que en este punto es que se recibe el efectivo. Entonces, estas primeras dos flechas realmente lo que nos dicen a nosotros es: perfecto, yo vendí mi inventario. Estábamos hablando de que me había tomado 45 días vender mi inventario, y después me tomó 30 días adicionales cobrarlo. La suma de esos dos básicamente me dice a mí cuánto tiempo a mí me demora recibir el efectivo en el momento que yo compré el inventario. ¿Por qué? Tú pudiste haber hecho la venta en este momento, después del día 45, como habíamos dicho, y tú registras el ingreso en tu estado de resultados. Sin embargo, uno no puede registrar que tiene el efectivo. Esto se vuelve una cuenta por cobrar. En el balance de situación, uno coloca, si fue el 100% a crédito, uno coloca que ese ingreso no entró como efectivo, sino más bien que entró como una cuenta por cobrar. Pero al final es importante diferenciar, y por eso la importancia de las razones de liquidez y la importancia de este indicador en particular. Es más importante tener efectivo que la venta registrada. Al final uno va a tener una serie de compromisos que se convierten en nuestras cuentas por pagar. Dependiendo qué tan
pronto sean esos compromisos, la liquidez se vuelve mucho más relevante o se vuelve menos importante, dependiendo de las circunstancias de la empresa. Desde el momento en que se compra ese inventario hasta que se vende, uno puede considerar que este es tu ciclo operativo. Esto es lo que normalmente, si tú tienes en promedio un inventario del momento que se compra hasta que recibes el efectivo, básicamente sería la suma de estos 30 días más estos 45 días. Esa suma que da 75 días básicamente es tu ciclo operativo. ¿Por qué se le resta? Y vamos a dibujar una flecha acá abajo en la dirección contraria. ¿Por qué se le resta el crédito que te da aquí el DPO? El crédito que te da ese proveedor o el crédito que te da la persona a la que les estás haciendo la compra. Y vamos a poner también 30 días solamente para mantener la consistencia con el ejemplo que estamos dando. Lo que pasa es que cuando uno tiene crédito con un proveedor, básicamente eso es como algunos días de holgura que uno tiene para poder convertir las cosas en efectivo. Si por ejemplo yo tuviese que pagarle a mi proveedor al contado, el ciclo de conversión de efectivo solamente sería esta parte de acá arriba. Yo pagué en el día 0, entonces yo tengo que esperar 75 días para poder recibir ese dinero. Pero de hecho aquí tengo un problema aún mayor, porque si yo estoy empezando la empresa y yo necesito comprar cosas para tener inventario, básicamente yo necesitaría tener que pedir una fuente de financiamiento externo o ver de qué manera yo podría conseguir fondos para pagar para este inventario, porque la empresa no tiene suficiente para pagarlo por sí mismo. Es decir, que si yo sí tengo algunos días adicionales para poder pagar por ese inventario, yo realmente estoy acortando el tiempo de ese ciclo de efectivo. Si a mí me toma, por ejemplo, y esto es, vuelvo más que nada a decir conceptualmente, si a mí me toma, por ejemplo, 15 días de crédito por parte del proveedor para que yo pueda pagarle el inventario, realmente no estoy ganando mucho tiempo, porque si se darán cuenta, si 15 días me toma vender el inventario y al día 15 lo tengo que pagar, a mí me tomaría el triple de tiempo solamente vender el inventario, ni siquiera necesariamente con efectivo. Pero ahí están viendo que es evidentemente mejor que 0. Podría ser inclusive una de las opciones, no es muy común, pero sí se ve en algunas industrias, que este crédito que te da el proveedor es mucho mayor al periodo de la venta del inventario y al periodo de la rotación de tus cuentas por cobrar. De hecho, cuando uno tiene un flujo efectivo, un ciclo de conversión de efectivo negativo, es básicamente la mejor circunstancia en la que tendrías. ¿Qué pasaría que esa circunstancia a ti te toma 45 días rotar ese inventario, es decir, venderlo, te toma 30 días adicionales cobrarlo, pero si a ti te tomaría, por ejemplo, 80 días en que tú le tengas que pagar a tu proveedor, tú tienes una holgurita de unos 5 días en la que tú puedes pasar por esto, el ciclo completo operativo de tener el inventario, venderlo y cobrarle a tu cliente, y aún te faltan 5 días para poder pagarle a tu proveedor. O sea que lo ideal sería tener un ciclo efectivo lo más cercano a 0 posible. Ahora, vamos a tratar de calcular cómo yo calculo estos 45 días, estos 30 días y sucesivamente. Como les decía, hay fórmulas que son bastante directas, pero en mi opinión son menos intuitivas. Yo, por ejemplo, yo tengo para calcular mis días en inventario. Yo básicamente busco en mi balance de situación el inventario. Busco donde están mi cost of goods sold, en español mi costo de los productos vendidos, y a eso le multiplico 365. ¿Por qué les digo que esta fórmula es menos intuitiva? Lo primero que hay que distinguir, y esto es general, cuando uno está buscando cualquier cosa en el balance de situación y lo está comparando contra el estado de resultado, ese balance de situación tiene que sacar el promedio, es decir, agarrar cuál fue ese valor en el momento o en el periodo justo antes de ese y sumárselo al periodo actual y básicamente dividirlo entre 2, estoy sacando el promedio. Eso siempre hay que hacerlo cuando yo estoy comparando el balance de situación contra el estado de resultado. La razón para esto es que el balance de situación realmente te está mostrando un pantallazo en un momento determinado, mientras que el estado de resultado te está mostrando cuánto se finalizó durante un periodo. Es decir, que si yo
calculé, por ejemplo, cuánto fue mi inventario en el primer día del año, yo no puedo usar esa referencia para decir que eso fue lo que pasó durante todo el año. Entonces yo tomo el primer día del año contra el último día del año y básicamente le tomo el promedio, y el número que me va a dar es ese inventario promedio, qué tan rápido se movió en promedio ese inventario. Esta fórmula te va a básicamente dar el número de días. A mí realmente lo que me gusta ver es esto de una manera un poco diferente. Si invertimos esto un poco y nosotros tenemos los cost of goods sold dividido entre el inventario, nos va a dar un número muy interesante, porque nos va a decir cuántas veces en un periodo, ese periodo no necesariamente tiene que ser 365 días, pero nos va a decir qué tan rápido ese inventario se anotó. Si por ejemplo nos sale un número, digamos 3, eso significa que durante un periodo el inventario se anotó 3 veces en relación al cost of goods sold. Ahora, ¿qué hacemos con ese número? Ese número nuevamente lo agarramos y dividimos todo eso entre 365. Entonces ahí voy a tener un número 3 entre 365, ahí me va a dar entonces el número de días de rotación. Ambas fórmulas son totalmente equivalentes. Esta a mí me parece un poquito más intuitiva, porque básicamente me dice cuántas veces roté ese inventario, el número de veces que el inventario, desde que lo compré y llegó a cero y volví a comprar nuevo inventario, pasó durante el año. Pero como les digo, ambas fórmulas son equivalentes. En la segunda fórmula es básicamente una fórmula muy parecida a esta. Lo voy a poner de otro color. Es una fórmula muy parecida a esta. La diferencia es que ahora como estamos hablando de las ventas, van a haber dos cambios. Lo primero es, tienes que buscar donde tienes las cuentas por cobrar. Hacemos exactamente lo mismo. Como estamos hablando del balance de situación, lo que uno hace es que uno busca el promedio durante dos periodos. Es decir, que si estás hablando de un periodo inicial y un periodo actual, le sacas el promedio, es decir, la suma de ambos entre dos. Y abajo, en vez de dividirlo sobre el cost of goods sold, ahora lo estás dividiendo entre las ventas de ese periodo. ¿Ok? Multiplicado por 365. Igual, le va a dar entonces un número que la unidad de ese número es días. Para entonces calcular el DPO, volvemos a utilizar el balance de situación, y ahora lo que estamos buscando son las cuentas por pagar. Esto evidentemente se multiplica por 365 porque estamos tratando de hacerlo anual, y entonces ahora se está dividiendo nuevamente. Se está dividiendo nuevamente por el cost of goods sold. Entonces, como les digo, este va a ser un número muy importante. Básicamente les va a decir qué tan rápido una empresa va a necesitar en promedio para vender un producto y tener el efectivo de ese producto que está vendiendo. Uno aspira a que este número sea lo más cercano posible a cero. Es más, si este número es negativo es inclusive mejor, por eso no es muy común, pero uno lo que siempre tiene que tratar de hacer es que ese número sea lo más pequeño posible. Ahora, desde el punto de vista práctico, hay un par de cosas que nosotros podríamos analizar. Cuando uno está ante una crisis, hay tres cosas que podrían estar pasando que podrían empeorar este ciclo de conversión al efectivo. Podría ser que aumente la rotación, que disminuya la rotación de inventario, es decir, que los días que le toman nuestro inventario ser vendido tomen mucho más tiempo, hay menos demanda. Puede ser también que el tiempo que demore los clientes en pagar se aumente, y puede ser inclusive que disminuya el crédito que te dan tus proveedores. Cuando uno tiene esa circunstancia, tu ciclo de conversión al efectivo evidentemente aumenta. Eso empeora la liquidez, y es una cosa que nosotros no quisiéramos ver. Las maneras en las que entonces nosotros podemos armar una estrategia en la que nosotros podemos mejorar nuestro ciclo de conversión al efectivo puede ser vendiendo más rápido, ¿cómo se podría vender más rápido? Bueno, ciertamente hay muchas estrategias. Podrías reducir los precios, o podrías ofrecer productos en volumen, es decir, que ofreces un descuento cuando estás haciendo compra de volumen. Podrías tratar de cobrarle más rápido a tus clientes. Cuando tú tienes esto, tú podrías básicamente decirles a ellos: oye, mira, a mí me cuesta X el financiamiento de mis cuentas por cobrar. O por ejemplo, si uno utiliza instrumentos que existen en la banca como el factoring, en donde tú vendes una factura de una cuenta por cobrar a un cliente y le dices: oye, a mí me cuesta X el financiamiento de esta factura,
básicamente te lo transfiero a ti y te digo, mira, si tú me pagas de manera anticipada, te doy una cosa que se llama un pronto pago. Y básicamente le estás diciendo al cliente que si te paga al contado, si te paga de manera adelantada, tú le das un pequeño descuento sobre el total de la factura. Matemáticamente es equivalente, pero en cuanto al tema del flujo de caja, es mucho mejor para ti tener las cosas a lo más al contado posible. ¿Cómo tú puedes extender tu plazo de crédito con los proveedores? Porque esto es una cosa muy común. Si volvemos a nuestro ejemplo de que me toma 45 días vender mi inventario, me toma 30 días cobrarlo, si yo solamente tengo 30 días para esto, ya yo sé que no han pasado un mes y yo ni siquiera he vendido mi inventario. Aquí ciertamente voy a tener necesidad de financiamiento. Entonces lo que yo podría decirle a mis proveedores es decirle, oye, tratemos de hacer algún tipo de intermediación financiera en la que ahora pasa el caso contrario del factoring. En vez de yo hacerle un factoring a una cuenta por cobrar de uno de mis clientes, yo lo que le digo a mi proveedor es, yo le puedo pagar a un plazo, digamos, de 90 días con un costo de financiamiento o utilizar alguna de estas figuras de factoring en las que ellos pueden recibir de manera adelantada el pago y negocian para ver quién se distribuye el costo de financiamiento, pero tú negocias contra la persona que le está haciendo el factoring y digamos te extiende al plazo que tú necesitas. Aquí habíamos hecho el cálculo que tu ciclo operativo era 75 días, ponte que tú quisieras tener 90 días para tener esa holgura de 15 días, entonces tú lo que podrías hacer es básicamente negociar y decir, mira, en vez de yo pagártelo los 30 días, hagamos un factoring, recibes el dinero en cuestión de días, pero entonces tú le pagas a un intermediario financiero para que esa cuenta se pague en 90 días. Y bueno, básicamente este es el primero de varios videos para las diferentes razones financieras y empezamos con este que es el ciclo de conversión efectivo entre las razones de liquidez.